Hechos capítulo 2 es el capítulo que nos quedó pendiente la semana pasada, o por lo menos nos quedó inconcluso. Vimos los primeros versículos de este capítulo, vimos hasta el versículo 13, el gran evento. Vamos a comenzar hoy, en esta mañana, vamos a tratar de avanzar hoy a través de los versículos que nos quedan de este capítulo. El fin de semana pasado fue un fin de semana súper especial. Tuvimos un día viernes donde tomamos un tiempo especial de alabanza y adoración. El día sábado los jóvenes tuvieron su propio día de Pentecostés, celebraron, recordaron, oraron, tuvieron un tiempo muy especial. El día domingo fue un domingo maravilloso. Tuvimos un montón de eventos o de elementos dentro de la reunión que fueron increíbles. Por ejemplo, 19 hermanos se bautizaron. Precioso. Ya vamos a ver un video sobre esto. Bueno, denle un aplauso al Señor si tiene ganas. Vamos. Muy bien. Además de esto, tuvimos la Cena del Señor. Tuvimos un tiempo espiritual muy fuerte recordando el evento de Pentecostés. Durante la semana, esta semana que pasó desde el domingo pasado, muchos hermanos nos hicieron mención del momento extraordinario que vivieron. Y si hay algo que me llamó la atención, fue cómo para distintas personas o distintos hermanos, distintos elementos dentro de la reunión fueron los que marcaron o lo que guardaron en su recuerdo. Algunos dijeron que el momento del bautismo fue súper especial, que fue tremendo, que los emocionó ver a los hermanos pasar por las aguas, ver el quebranto, ver la entrega, ver familias enteras tomando su paso de fe. Fue maravilloso. Y dice, wow, no podía parar de llorar, me dijo alguien. Otros recuerdan el tiempo de la oración final, cuando algunos hermanos comenzaron a hablar de las maravillas de Dios en otros idiomas. ¿Lo recuerdan? Alguien lo hizo en alemán, otro lo hizo en italiano, otro lo hizo en portugués, otro lo hizo en inglés. Fue un momento poderoso, fue súper especial porque pudimos sentir en nuestro espíritu que se estaban proclamando las maravillas de Dios, aunque no entendiéramos racionalmente lo que estaba ocurriendo. Pero también otros recordaron el tiempo de alabanza final, esas canciones de antaño, esos coritos, ¿no? Así como dirían en mi barrio, prendido fuego. Sí, esos coritos, esas alabanzas que cuando éramos jóvenes las cantábamos y tenían una particularidad. Sabían cuándo comenzaba, pero no sabía cuándo terminaba. Usted lo recuerda eso, ¿no? Podíamos estar hasta cualquier hora cantando y a veces volviendo de vuelta al principio, ¿no? Decíamos, ¿cuándo va a terminar el que dirige? Porque se le acababa el repertorio. Algunos me trajeron recuerdos de mi juventud cuando iba a la iglesia y cantábamos esas canciones. Pero para otros fue también impactante el mensaje que compartimos. Y sobre este tema o sobre este punto quiero avanzar para lo que viene del mensaje. El domingo pasado hablamos del día en que el Espíritu Santo fue derramado de forma masiva sobre 120 creyentes que estaban esperando pacientemente en Jerusalén. Claramente no eran los mejores, no eran un grupo selecto, pero de lo que estamos seguros es que eran los que esperaron con paciencia, sin saber lo que vendrían, aferrados simplemente a una promesa que el Señor les había hecho. 10 días después de la ascensión del Señor, la promesa que Él había hecho se cumplió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vimos que la manifestación del Espíritu Santo estuvo acompañada de señales poderosas o de eventos poderosos. Un estruendo como de un viento recio que llenó todo el lugar, una luz o una lengua de fuego, para ser bien Reina Valera, que se puso sobre sus cabezas. Los allí presentes comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían hablado. Y si imaginamos la historia o nos metemos dentro de la historia para seguirla, parece que por un momento el camarógrafo que está contándonos la historia o filmando la historia se detiene en el aposento alto, se detiene en lo que ocurre en el aposento alto y nos cuenta los detalles de lo que está ocurriendo ahí. Hay gente orando, hay gente alabando, viene desde el capítulo 1 contándonos lo que hacía esta gente y de repente, decíamos que el versículo 2 del capítulo 2, esa palabra de
repente es maravillosa porque como inesperadamente el Espíritu Santo cayó sobre el aposento alto y cosas comenzaron a ocurrir y el camarógrafo o el relator nos está poniendo la mirada en lo que ocurre adentro. Nos dice, ahí adentro está ocurriendo esto, hay fuego sobre sus cabezas, están hablando en otras lenguas, se sintió un estruendo como de viento recio, pero todo lo que está ahí adentro ocurriendo y de repente corre la cámara hacia afuera y nos cuenta sobre la reacción que la gente está teniendo. Dice, ¿qué es esto que está pasando en este lugar? Los oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Y en el siguiente versículo, el versículo que vamos a leer a partir de hoy, el versículo 14, une los dos escenarios para hacer una interacción entre lo que ocurrió adentro y lo que está ocurriendo afuera para entender de qué se trata el evento de Pentecostés. ¿Podrían los discípulos haber escuchado lo que pasaba afuera? El tumulto, la gente preguntando, la gente que estaba maravillada y haber dicho, cierren la puerta. Que no nos molesten, que no interrumpan este momento glorioso que estamos viviendo. Nunca en nuestra vida hemos vivido algo semejante. La gloria de Dios está en este lugar, que no se nos escape, que nadie lo interrumpa, que nadie nos moleste. Sigamos disfrutando de este momento. Atesoremos, guardémoslo, escondámoslo, que sea nuestro y de nadie más. Sin embargo, el versículo 14 nos dice todo lo contrario. Nos dice que abrieron la puerta, enfrentaron a la multitud que estaba ahí afuera para explicarles lo que estaba ocurriendo y hacerlos partícipe de aquella gloriosa mañana, 9 de la mañana, de aquel glorioso evento de las 9 de la mañana que fue el evento del derramamiento del Espíritu Santo. Veamos, tengo la ilusión de poder leer todo el capítulo, son demasiados capítulos, pero por lo menos una gran parte de este capítulo lo vamos a leer. Capítulo 2, versículo 14, vamos a leer hasta el versículo 21 para la primera parte de este sermón. Y dice, entonces Pedro se puso en pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, si se puso de pie es porque no estaba de pie, ¿no es cierto? Entonces se puso de pie porque, qué sé yo, no sé, tampoco quiero agregarle al texto nada que el texto diga, pero probablemente estuvieran de rodillas o estuvieran tirados en el piso, asombrados por lo que el Señor estaba haciendo, pero dijo, bueno, esto está bárbaro, pero es hora de ponernos de pie y hablarle a la gente y contarle a la gente lo que está ocurriendo. Varones, judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto que está ocurriendo ahora es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Algunas cosas que nos llaman la atención de esta porción de las Escrituras. Lo primero es que quién toma la batuta, quién es el que se pone de pie, quién es la voz cantante de este evento. Este es el que hacía tan solo unos poquitos días atrás, había negado a Jesús, le había prometido valentía, entrega, le había prometido un montón de cosas y lo termina negando delante de un montón de gente. Pedro se pone de pie y toma la iniciativa junto con el resto, porque dice que Pedro se puso de pie junto con el resto de los que estaban ahí y toma la palabra. La palabra está dirigida o se dirige a los judíos y a los prosélitos, porque dice judíos y habitantes de toda Jerusalén. Pedro sabe que le está hablando a personas religiosas que habían ido a Jerusalén justamente a celebrar el Pentecostés. Algunos habían hecho grandes sacrificios, habían caminado largas distancias, habían gastado mucho dinero y ahí estaban
buscando acercarse a Dios a la manera que habían aprendido. Pero necesitaban saber estos hombres que aún haciendo todo este sacrificio y toda esta entrega, todavía estaban lejos de Dios. Ellos necesitaban comprender que el camino a Dios no se logra con esfuerzo, ni con sacrificio, ni con procesiones, ni con dinero, ni con nada, sino que el camino a Dios era otro, y en esa mañana especial el camino se había abierto como nunca antes. Dice el apóstol Pedro, dice claramente en ese versículo 14, óiganme, escúchenme lo que les voy a decir. Ahora, estuve mirando un poquito el significado de algunas palabras y hay una distinción entre oír y escuchar. Oír es la acción casual o voluntaria de percibir un sonido. Yo sé que algo está ocurriendo, no entiendo lo que es, simplemente un sonido que llega a mis oídos y que es inevitable. Me tengo que tapar los oídos para no escucharlo o para no oírlo. Es algo que ni siquiera la voluntad está involucrada. Es algo que llega casualmente a mis oídos y nada más. Pero escuchar es prestar atención. ¿Qué significan esos sonidos? ¿De qué está hablando? Es interpretar las palabras. Esto quiere decir que podemos oír sin escuchar. Es decir, puede llegar ruido a nuestros oídos, pero no saber de qué se trata o no prestar la atención suficiente. Por ejemplo, si cuando estamos aquí en la reunión, cantando o predicando, y alguien está charlando con el que está al lado, o jugando con el niño que está adelante, estoy hablando de cosas que veo desde acá, porque yo los veo. O jugando con el niño, o mirando el celular, viendo redes, o jugando al Tetris. Hay gente que le gusta jugar al Tetris en la iglesia, cada uno con lo suyo. Viene los domingos a la mañana a la reunión solamente a jugar Tetris. ¿Cuál es el problema? Está escuchando, está oyendo, hay ruido que entra en sus oídos, pero ¿está escuchando? No está escuchando. Jesús varias veces, busqué en los evangelios, Jesús por lo menos 5 o 6 veces utiliza una frase para llamar la atención. Él dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Uno dice, Jesús, ¿qué está diciendo? No, lo que está diciendo es, el que tenga ganas de escuchar, escuche. El que quiera prestar atención, que la preste. Al resto le llegará el ruido en los oídos, pero no prestará la atención suficiente como para saber de qué se trata. En Juan 8:47 Jesús dice algo muy fuerte. Dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios. Pero ustedes, le dice a los fariseos, no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Es increíble, es poderosa esta palabra. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto y atención la palabra de Dios. No dice que las oyen, sino que la escuchan. El que es de Dios escucha la palabra porque quiere aprender de ella, porque le interesa saber su voluntad, porque quiere tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Pedro le dice, acá hay una multitud que está oyendo, pero no todos van a escuchar. Pero presten atención porque lo que les voy a decir es muy importante. Lo que están viendo ahora, lo que está ocurriendo en este lugar, lo que está ocurriendo en medio de ustedes, no se tratan de lo que ustedes presuponen, de una borrachera. Sería una locura que a las 9 de la mañana esta gente esté borracha. Lo que está ocurriendo delante de ustedes es el cumplimiento de una profecía. Fíjense que cuando veía este texto digo, ¿por qué Pedro no hace alusión a decir lo que están viendo es la promesa de Jesús? Porque los que están escuchando no creen en Jesús. Entonces, con mucha sabiduría, Pedro recuerda la profecía de Joel y dice, lo que están viendo delante de ustedes es lo que ustedes han leído tantas veces. La profecía de Joel está siendo cumplida delante de ustedes. Pedro apela a una profecía de Joel que apunta a este evento y que los israelitas conocían y podían identificar fácilmente. La profecía de Joel se cumple en este evento.
Jesús utiliza un método que utilizó muchas veces Jesús, es decir, primero citar una escritura del Antiguo Testamento y luego hacer la aplicación sobre el momento que se está viviendo. Ahora déjenme que observemos esto antes de entrar en el grueso del mensaje. Pedro está lleno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Lleno, pero lleno. De verdad, lleno como nunca en su vida, lleno del Espíritu Santo. Y en medio de esta llenura del Espíritu Santo, él no dice, siento en mi corazón decirles, amados israelitas, tengo una palabra de Dios para darles. No, lleno del Espíritu Santo como nunca en su vida, no dice lo que a él le parece o lo que él siente o lo que a él se le ocurre o lo que viene a su mente, sino que se refiere a una palabra ya escrita y desde allí aplica el contexto en el que está él predicando. Porque quiero que recordemos esto que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo que hemos hablado o hemos cantado en esta mañana. El Espíritu Santo siempre nos recordará la verdad que Dios ha revelado. No será la imaginación o el sentir, por más maravilloso que sea o por más buena intención que tenga, no será lo que la persona sienta en el momento, sino será recordar lo que Dios ya ha revelado para aplicarlo en un momento determinado de nuestra vida. La profecía de Joel es aplicada a este evento y ustedes lo han visto ahí. ¿Cuál es la profecía? Que Dios derramará de su Espíritu sobre todas las personas que creyeran en Él. Ya no sería el Espíritu sobre individuos como era en el Antiguo Testamento, sino sobre todos. Y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, o sobre todas las personas. Tal vez sería una traducción un poquito no tan literalista, digamos, ¿no? Y dice que por causa de esto, de que el Espíritu Santo sería derramado, ocurrirían cosas. Hijos e hijas que profetizarían, jóvenes que tendrían visiones, ancianos que tendrían sueños, sobre siervos y siervas profetizarán. Espectacular. Más allá de lo específico de cada una de estas acciones o de esta promesa, lo importante es ver que el Señor no descarta a nadie. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, siervos, siervas, todos estos recibirán el Espíritu Santo y todos estos serán igualmente usados por el Señor. Este día miércoles en la reunión que tuvimos en la semana, en el grupo pequeño que me tocó, un hermano nos contaba al grupo un sueño que había tenido en esos días o en esas semanas. Y un sueño maravilloso donde el Señor se le aparecía, donde él podía sentir que Jesús estaba presente en su sueño y que el amor de Jesús lo envolvía. Y envuelto en el amor de Jesús, todo el resto de las cosas perdería sentido las preocupaciones y los problemas, todo perdía sentido a la luz del amor de Jesús. Maravilloso, el Espíritu Santo dando sueños, dando visiones, dando sabiduría para predicar su palabra, el Espíritu Santo haciendo la obra. Pero quiero que miren los versículos del 17 al 21, o yo les hago referencia y después usted lo lee. Cuando aplica la profecía de Joel, va a referirse a dos momentos cronológicos o históricos. Lo que se está cumpliendo en ese momento y permanecería en el tiempo, versículos 17, 18 y 21, y lo que se cumpliría en el futuro, versículos 19 y 20. Los versículos 17, 18 y 21 nos habla acerca de la dispensación, podríamos decirlo para usar un término más teológico, la dispensación del Espíritu Santo, donde Él haría maravillas en medio de su pueblo. Y el versículo 21 nos dice, pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Habrá un mover del Espíritu Santo, pero también habrá salvación para todo el que invoque el nombre del Señor. Amén. Pero los versículos 19 y 20 nos habla del gran día del Señor, un evento todavía por cumplirse en el futuro. Es decir, que la profecía de Joel no se completa en el día de Pentecostés, sino que tiene todavía un cumplimiento hacia el futuro. El día grande y terrible del Señor, donde los salvos recibirán salvación, pero los que se han resistido a creer en el Señor recibirán su castigo. Así lo presenta todo el Antiguo Testamento, y cada vez que se habla de este gran día, es un día glorioso para los que creen, pero un día difícil, el más difícil de sus vidas, para aquellos que se han resistido a creer en el Señor. Cuando pensaba en este evento, versículo
18 y 19, pensaba, ¿estamos preparados para que el día glorioso del Señor sea hoy mismo? La vida pasa rápido, mi hermano. Y si no, pregúntenos a Juanjo, a mí, y le vamos a contar. La vida pasa rápido, pero la eternidad no pasará jamás. No tendrá fin. Yo no sé si usted ha escuchado las noticias de los últimos 2 días. Vuelve nuevamente el conflicto a Medio Oriente. Vuelve nuevamente a tirarse misiles y a haber muertes y a haber inseguridad y a haber temor. Y de nuevo surge la idea o el pensamiento de una nueva guerra global en el mundo. No sé si va a ocurrir o no, pero estemos atentos porque la Biblia nos dice que el conflicto que dará lugar al final de los tiempos se desarrollará en Medio Oriente. No va a ser una guerra entre argentinos y chilenos o bolivianos. Va a ser allá, en ese lugar donde se desarrollarán los eventos para el tiempo final. Y cuando escuchaba esto, yo decía, ¿estamos preparados para que el Señor venga hoy? ¿Estamos preparados para que algún loco de esto apriete el botón que no debería apretar? Y se desencadene algo que nadie esperaría. Y que de verdad, como dice este texto, comiencen a haber eventos en el cielo donde en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor, y el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como sangre. Lo dice el pasaje que hemos leído. ¿Estamos preparando o preparados para ese evento? Déjame hacer una aclaración entre 2 grandes paréntesis y después sigo. Creo que lo he dicho en alguna otra oportunidad cada vez que hablo sobre este tema, pero quiero volver a repetirlo. Dentro de las iglesias cristianas evangélicas hay como una adoración o idolatría sobre la nación de Israel. Gente con poca formación habla de que es el pueblo de Dios, que Dios está con ellos y que nada les va a pasar porque es el pueblo de Dios y entonces nosotros tenemos que aplaudir todo lo que hacen. Yo quiero decirte esto, mi hermano, no solamente por lo que entiendo de la actualidad, sino porque lo que la palabra de Dios dice. El Señor jamás pasará por alto el pecado de su pueblo. Los que creen que por pertenecer a una nación están exentos de tener que dar cuentas al Señor están equivocados. Inclusive los cristianos que creen que porque van a una iglesia están exentos de cumplir y de hacer las cosas como Dios manda están equivocados, porque no se trata de ser o pertenecer, sino se trata de cómo vivimos. El Señor jamás pasará por alto el pecado de su pueblo. Dios no está de acuerdo con el abuso ni tampoco está de acuerdo con la injusticia. ¿Que el Señor va a juzgar a todo el mundo musulmán? Claro que sí, pero también juzgará a Israel por sus abusos y su violencia. Que nadie por haber nacido en una raza o en una nación queda fuera de la ley de Dios es algo que está claramente establecido en las Escrituras. Que cada uno deberá dar cuentas por sus actos. Por eso, mi hermano, cuidado con justificar cualquier acto porque alguien dice que es el pueblo de Dios. Si son asesinos, como asesinos serán juzgados. Aunque nuestro presidente vaya a llorar al muro de los lamentos, y no lo estoy diciendo irónicamente. Dice este texto, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dígame por un momento, piense, ¿a quién le está hablando Pedro? ¿A quién? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿De qué nacionalidad son? Israelitas, a ellos les dice. No les dice, ustedes por haber nacido en esta tierra no tienen que creer en Jesús. Ustedes por haber nacido en Palestina, que ciertamente ellos eran más puros que los judíos de hoy, ¿no? O los israelitas de hoy. Ustedes por haber nacido en Palestina no necesitan un Salvador. No, les está diciendo, ustedes también necesitan un Salvador, igual que los gentiles. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
será salvo. Versículo 22. De nuevo, Pedro les dice, escúchenme con atención. Escuchen mis palabras, dice versículo 22. Escuchen, no oigan solamente, escuchen lo que les estoy diciendo con mucha atención. Y Pedro va a hacer una descripción de lo que es la obra de Jesús. Dice que él fue un varón aprobado. Bueno, vamos a leer algunos textos, solamente unos 3-4 textos. Del 22 al 24 dice, varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y al conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Versículo 29. Vamos al versículo 29. Dice, varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro. Versículo 32. Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de esto o de eso todos nosotros somos testigos. Y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Pedro lo que va a hacer es hablarles acerca de quién es el Señor que deben invocar para ser salvos, presentándoles la obra de Jesús, Dios hecho hombre, para traer salvación a esta tierra. Jesús, dice, fue aprobado, hizo bien, fue entregado, crucificado, pero la muerte no pudo retenerlo y resucitó al tercer día. Ya hemos hablado mucho acerca de la importancia de la resurrección de Cristo en el testimonio y fundamento de nuestra fe. No son ideas, no son buenas enseñanzas, sino que es la victoria sobre la muerte de nuestro Redentor y Salvador, que nos promete nuestra propia victoria sobre la muerte el día de nuestra partida. El apóstol Pedro hace una alusión al Salmo 16 para decirles, el Salmo 16 no hablaba de David, sino que hablaba de Jesús. Él era el que había de resucitar porque la muerte no podía detenerlo. Y este es el evangelio que predicamos. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? Que Jesús era Dios hecho carne, o que Dios se hizo carne en la persona de Jesús por amor a nosotros, que fue crucificado y entregó su vida por amor a nosotros, que resucitó el tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre por amor a nosotros, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque Él sigue perdonando, sigue sanando, sigue trayendo liberación sobre todo aquel que cree. Pero va a agregar algo el apóstol Pedro, no solo esto, sino que derrama de su Espíritu Santo sobre ellos. Para mí es importante comenzar una charla sobre Jesús acerca del testimonio personal. Pero el testimonio personal queda a mitad de camino si no le puedo decir a esa persona quién fue el que me salvó, quién fue el que me transformó, quién fue el que me dio una nueva vida y que él también puede creerlo para él. Yo no sé cuántos recuerdan esa canción vieja que dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las penas y el temor. Y me gusta mucho el coro, ¿no? Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Tengo unas ganas de cantarla, pero mejor no. Seguimos. El apóstol Pedro le dice, quiero que ustedes sepan, que ustedes estén convencidos que Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios lo declaró Mesías y Dios. Versículo 36. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, Curios, Dios exaltado y Cristo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, dijera el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Pedro quiere que todos sepan que Jesucristo, al que ellos habían rechazado, al que habían crucificado, no era cualquier hombre, sino que era Dios hecho hombre y que había sellado este
esta verdad a través de su resurrección. Que la resurrección era un evento ocurrido hacía poquitos días y que muchos de los que estaban presentes podrían dar testimonio de esto. Pedro les dice, el camino de la gracia ha sido abierto y todo el que se arrepienta de sus pecados e invoque el nombre del Señor será salvo. Dice versículo 37 al 47. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. ¿Cómo dice Reina Valera? Me gusta mucho cómo lo dice Reina Valera. Dice, todos se compungieron, dice. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿O qué debemos hacer? El texto dice que los que escucharon, ¿recuerdan lo que repite 2 veces en el sermón Pedro? Escuchen, escuchen, presten atención porque lo que les voy a decir es importantísimo. Escuchen. Los que oyeron, es decir, los que prestaron atención, reaccionaron de una manera diferente, porque dice que se compungieron de corazón. Después de semejante acusación o de semejante exposición de su conducta, no se enojaron ni se ofendieron. Algunos de ellos habían estado en la Pascua, algunos de ellos literalmente habían pedido la muerte de Jesús y la liberación de Barrabás. En aquel momento pensaron que era lo correcto, pero hoy se está dando cuenta del terrible error que cometieron. Así como nos ha pasado a nosotros, algunos de nosotros, mi hermano, cuando vivimos lejos de Dios, hicimos un montón de cosas mal y pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien o no había quien pudiera convencernos de lo mal que estábamos haciendo las cosas, hasta que Jesús llegó a nuestras vidas y fuimos convencidos de pecados. Y el Señor mostró que nuestro camino no era el camino correcto y que necesitábamos un Salvador. Compungirse de corazón es sentir que el corazón está siendo perforado, que hay un profundo dolor, un agudo dolor en el corazón y en la mente al sentirse culpable de la muerte del Salvador del mundo. El corazón fue quebrantado por la culpa. Se sintieron acorralados y sin salida y hicieron una pregunta preciosa que todos deberíamos hacer en algún momento de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esta pregunta es muy parecida a la pregunta que hizo Pablo cuando se encontró con el Señor de camino a Damasco. Es muy parecida a la pregunta que hizo el carcelero de Filipos cuando se vio que había ocurrido lo que usted ya sabe que ocurrió. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto me lleva a un pensamiento, el día para decir qué puedo hacer ahora o qué tengo que hacer ahora es para hoy, no para mañana, no es para pensarlo, no es para reflexionar, es para tomar una decisión hoy. Si el Espíritu Santo nos habla, si el Espíritu Santo nos muestra nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de volver nuestro corazón a Él, nuestra necesidad de arrepentirnos, no es algo que podamos postergar para mañana, es algo que tenemos que hacer hoy, ahora, en este momento. Hace muchos años, mucho más de los que yo quisiera, estaba dirigiendo la alabanza en una iglesia en Bahía Blanca y para ese día había elegido un repertorio temático. Quería cantar y recordar a través de la administración de que somos pecadores y que solo la sangre de Cristo puede limpiarnos y darnos esperanza. También dentro del repertorio que canté en esa noche, que hablaba que para entrar en su presencia o en la presencia de un Dios santo necesitábamos la santidad que solamente Él puede darnos. Cuando estaba cantando la última canción, comenzó a sentirse una presencia de Dios tan fuerte que algunos comenzaron a llorar, algunos comenzaron a lamentarse, pero recuerdo, lo tengo todavía aquí en mi mente, el evento lo podría, si tuviese un proyector lo podría proyectar, de lo claro que lo tengo en mi mente, porque recuerdo que había un joven que había ido de visita esa noche, era la primera vez que estaba en una iglesia cristiana, y él vino casi corriendo hasta el altar y se arrodilló frente a mí, yo estaba así cantando y él se arrodilló ahí y comenzó a pedirle perdón al Señor.
y a decirle, Señor, perdóname, no merezco tu amor, Señor, perdóname, dame salvación. Fue tan fuerte la convicción del Espíritu Santo y me quiero quedar con esto. Alguien nuevo en la iglesia no tuvo vergüenza de decir, necesito de Jesús, necesito un Salvador, necesito el perdón de mis pecados, no estoy haciendo las cosas bien, necesito que Dios me salve. Es la pregunta que están haciendo estos. ¿Y ahora qué hacemos? Pedro les da una sola respuesta. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver al Señor. Pero les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ya hemos hablado mucho acerca de esto. No hay mérito en el bautismo, solamente es un acto de obediencia que expresa públicamente de que he creído en Jesucristo. Esta osadía, este coraje de Pedro y de los discípulos trajo como resultado el nacimiento de una iglesia inimaginable para ninguno de ellos. Porque dice que ese día 3,000 personas fueron bautizadas y se añadieron a la iglesia y dio comienzo a la iglesia del Señor. Una iglesia que crecía en número, una iglesia que crecía en comunión. Leamos después en casa el resto de los versículos porque ya tenemos que terminar el mensaje. Pero una iglesia que crecía en número, se añadía al Señor todos los días los que iban siendo salvos. Una iglesia que crecía en comunión, perseveraban en las doctrinas, tenían comunión, comían juntos, oraban juntos. Una iglesia que caminaba en la misma dirección. Una iglesia que podía impactar allá afuera porque tenía unidad aquí adentro. Una iglesia que sabía quiénes eran pecadores lavados por la sangre de Cristo, no eran mejor que nadie, simplemente perdonados. Una iglesia que entendía quién era Dios. Dios es un Dios santo, perfecto, que nos ama y nos perdona si vamos corriendo a Él con el corazón arrepentido. Pero también una iglesia que sabía qué espera Dios de ella, compartir el Evangelio y servir al lugar donde Dios los había colocado. Termino. El pasaje que hemos estudiado en esta mañana nos enseña que el poder del Espíritu Santo no es para hacernos pasar momentos agradables. Ya lo hemos repetido tantas veces esto. Yo voy a la otra iglesia porque en esa iglesia la gente se cae y en la otra iglesia hay profecía. No es para eso el Espíritu Santo. Este capítulo y otros, como veremos más adelante, nos enseñan claramente eso. Tampoco es la obra del Espíritu Santo para engrandecer o hacer famoso a los hombres, porque portan sobre sus espaldas determinada gracia de Dios. Tampoco es para hacer grandes las instituciones, sino que el poder del Espíritu Santo sobre nosotros es para cumplir la obra que el Señor nos ha encomendado. La obra que Dios nos ha encomendado. Y la obra que Dios nos está encomendado está parcialmente desarrollada aquí dentro de la congregación, pero particular y esencialmente afuera, puertas afuera. Alcanzar a las personas que no conocen al Señor, hablarles de Cristo a aquellos que viven de manera tan turbada, de manera tan triste, de manera tan agobiada. Si somos creyentes, mi hermano, tenemos una responsabilidad inmensa. Ser parte activa de la iglesia. Hacer como hizo Pedro. Abran la puerta. Porque esta gente necesita escuchar lo que nosotros tenemos. Abran la puerta porque esta gente necesita escuchar lo que nosotros vivimos. Abran la puerta porque queremos compartirles lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos quedaremos encerrados en el aposento alto para disfrutar lo que Dios nos ha dado. Abramos la puerta y compartamos con el mundo lo que Dios ha hecho. Porque para nosotros como creyentes, lo que hemos recibido la gracia de Dios, bendecir a nuestra iglesia, pero por sobre todas las cosas, bendecir a nuestro mundo, es una grandísima responsabilidad. Pero también el pasaje leído nos enseña que tenemos que estar comprometidos con lo que Dios desea, que es compartir el mensaje de salvación.
El mensaje de salvación es el mismo para aquellos y es el mismo para nosotros. Todos somos pecadores, todos somos culpables y necesitamos un Salvador, nosotros y ellos. Pero el pasaje nos sigue recordando que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No el que diga, Jesús, Jesús, ayúdame, sino el que invoque el nombre del Señor para salvación. Decirle, Señor, soy un pecador, soy una pecadora, te necesito, Señor. He vivido tan lejos de vos, hoy te necesito. Las palabras que Pedro dijo en el día de Pentecostés y resonaron en ese lugar son las mismas que resuenan en esta mañana, en este lugar. Si estás sin Cristo, todavía estás en pecado. Si todavía no entregaste tu corazón a Dios, el mismo Espíritu que convenció a aquellos 3,000 en ese día, en el día de hoy, está en este lugar diciéndote, huye del pecado y ven a los brazos que están extendidos para recibirte. Escapa de esta sociedad enferma, sean salvos de esta perversa generación. Amén. Oramos ahí donde estás, Señor.